Voy a iniciar grabación y entonces pues vamos a aplicar lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada hicimos énfasis básicamente en los diagramas que nos ayudan a dar una introducción al diseño, o mejor dicho, no una introducción, son el input al diseño, ¿ok? Este, bajo esa premisa, mostrar que escribimos la clase pasada. Nosotros la clase pasada mencionamos mucho los números de línea, como esto que teníamos aquí. Hicimos mención también a la norma con la cual nosotros vamos a utilizar para entender qué es un PIT, un PI. También mencionamos la identificación de los equipos. En este caso, P2005A nos indica que debe haber una B. Y por otro lado, hay símbolos como reducciones, válvulas de retención. Y en este caso, este símbolo que no lo mencionamos aquí, estamos hablando de lo que son drenajes. Hay algo que quiero mencionar para que se entienda el contexto también de lo que es un drenaje. Por eso es que es tan importante a veces cuando uno habla de diseño de plantas, todas las facilidades de las que tiene que estar pendiente. Cuando nosotros tenemos un sistema, vamos a hablar de, por ejemplo, un separador. Vamos a hablar de un separador. Y adicionalmente, pues no sé, vamos a hablar de, sí, vamos a hablar de un equipo, de un separador que está montado sobre un equipo paquete o un pequeño recipiente que está montado sobre un equipo paquete. Ese recipiente tiene una conexión acá, tiene una válvula y supongamos que tiene una conexión a otro, a una pequeña bomba acá y esa bomba, pues a su vez tiene una conexión aquí a un pequeño tanque. ¿Ok? Entonces, podríamos pensar que cuando hablamos de drenaje, estamos hablando solamente del vaciado del equipo. Ahora bien, ¿qué es un drenaje? ¿Cuándo yo utilizo un drenaje? Yo utilizo un drenaje cuando voy a hacer mantenimiento, y aquí viene una palabra clave, cuando yo voy a hacer mantenimiento y adicionalmente ese mantenimiento requiere un vaciado de cada una de las unidades que yo tenga allí. Cuando se hace ese vaciado, en el caso, por ejemplo, de hidrocarburos, voy a anotar por acá, yo no solamente es el vaciado del líquido, sino que también me toca en algunos casos inertizar y adicionalmente también ventear para no tener presencia de gases tóxicos. Entonces, voy a aprovechar aquí de tener algunos conceptos, ¿ok? Por ejemplo, es típico que en estos recipientes, voy a dejar en verde, muchas veces vemos que en estos recipientes hay unas boquillas ciegas muy grandes o relativamente grandes. Podríamos hablar, no sé, de 36, 48, 24 pulgadas. Evidentemente, pues va a depender también de la contextura de cada persona. Y en algunos casos vemos simplemente boquillas que no tienen conexión a nada y que sirven para inspeccionar. Cuando yo hago la parada de un equipo de estos o voy a hacer mantenimiento, vamos a suponer que yo vengo por acá, vengo con una línea para entender un poco mejor este contexto. Yo vengo con una línea y cada equipo, si nosotros analizamos, cada equipo debería tener una válvula. ¿Ok? Eso va a permitir que yo cierro esta válvula, cierro esta y puedo, por ejemplo, sacar esta bomba. Cierro esto y puedo, por ejemplo, sacar ese recipiente. Entonces, es común que en la conexión o en la entrada o en la salida de cada equipo yo tenga una válvula, o es en lo que debería pensar cuando estoy hablando de diseño. Eh, por otro lado,
En algunos casos, por un tema de mantenimiento, yo necesito hacer algunas inspecciones dentro de estos recipientes. En algunos casos, simplemente yo solo con introducir una sonda, en este caso hablamos de un boroscopio, y realmente me gustaría, voy a revisar un poco más la información que hay en el momento en la palestra, porque ahorita justo hasta los teléfonos celulares tienen cámaras robóticas que uno puede sin ningún inconveniente pues guiar y meter dentro de un equipo. Incluso en algunos casos yo puedo sacar esto y quizás meter alguna cosa para limpiar, o incluso meter a una persona dentro de un equipo para realizar alguna limpieza, algún mantenimiento específico. El detalle está que cuando yo voy a meter una persona dentro de un equipo, hay, tiene que estar libre de cualquier contaminante. ¿Ok? Libre de cualquier contaminante. Entonces, eso lleva a que el espacio debe estar inertizado, es decir, no hay ningún tipo de gas diferente o debe estar un gas limpio, un gas que no, mejor dicho, un aire limpio, ¿ok? Por otro lado, debe haber también garantía de que no solamente esta persona que está trabajando ahí tiene aire de entrada, sino que también hay aire de salida para que pueda respirar. Y allí estos espacios se conocen como espacios confinados. Hay otras características para un espacio confinado, pero este entra dentro de espacios confinados, ¿ok? Es bien interesante, la persona no puede salir y entrar cuando quiera, hay unos periodos de tiempo que debe haber. Y bueno, todo esto ocurre para hacer esos mantenimientos o en algunos casos. Ustedes podrían decir, David, pero te dispersaste porque empezaste a hablar de una cosa y terminaste hablando de una persona metida en un recipiente. No, realmente no, porque para que esa persona pueda estar metida en ese recipiente, es necesario que ese recipiente esté vacío. Para que ese recipiente esté vacío, yo necesito que tener una boquilla, que usualmente está en la parte más baja del equipo, una válvula y una tubería que me permita a mí vaciar ese recipiente. Como voy a vaciar el recipiente, hay algunas características que son comunes, como por ejemplo, yo debería mantener siempre una pendiente. Otra de las cosas es pues que no tenga bolsillos la tubería, que sea lo más recto posible para que realmente drene. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cuando esto es hidrocarburos o cualquier otro químico es ¿dónde, ok? ¿Dónde boto el desperdicio? ¿Ok? Entonces, ¿dónde boto ese desperdicio? Es aquí donde nosotros vemos que en los diagramas de tubería de instrumentación aparecen unos simbolitos como estos que se refieren a los drenajes. Ahora, hay drenajes que son abiertos y hay drenajes que son cerrados. Cuando el drenaje es abierto, se representa así. Y cuando el drenaje es cerrado, se representa así. David, ¿qué es un drenaje abierto y qué es un drenaje cerrado? Ok, dentro de este equipo, en algún momento nosotros vamos a tener también agua de lluvia. Sabría cómo representar la lluvia, pero bueno, va a pasar esto, ¿no? Y estos equipos también suelen tener unas tuberías, unas tuberías para el agua de lluvia o aguas aceitosas. Es decir, vaciar, yo no puedo vaciar el contenido de este recipiente directamente a la tierra, pero también si yo hago una limpieza o lavo, aquí hay grasa, presencia de químicos, tampoco lo voy a dejar que se vaya directamente a la naturaleza. En algunos casos, estas aguas aceitosas, puede ser que yo la lance en un canal, ¿ok? Yo la meta en algún canal y en ese canal, aparte de esas aguas aceitosas, yo tenga también algún otro tipo de desperdicio.
Entonces este es un drenaje que es abierto, es un drenaje que él simplemente va y se mezcla con otras cosas. Pero hay drenajes, como por ejemplo esto, un crudo que se va a sacar, que yo no lo puedo mezclar con nada. Entonces hay sistemas completos de drenaje, donde si tengo 5 separadores y todos tienen el mismo compuesto, pues todos los drenajes como tal de cada uno de ellos va directamente acá. Entonces, fíjense que los desperdicios que nosotros tenemos dentro de la planta, por llamarlo de alguna manera, no todos son desperdicios. Todo lo que yo voy a drenar no siempre va a ser por desperdicio. A veces es por mantenimiento, como en este caso. Y la representación dentro de los sistemas es con estas Y que nos encontramos allí. ¿Qué va a pasar también? Que estas Y usualmente, o mejor dicho, ¿por qué usualmente estas Y tienen unas válvulas llenas? Es lógico, porque los drenajes normalmente están cerrados. Solamente los vamos a abrir cuando sea necesario para una maniobra de mantenimiento. ¿Ok? Preguntas por acá, inquietudes. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Gracias, Karen, por confirmarme que estás allí despierta, que todavía me estás prestando atención acá. Gracias. Ok, entonces vamos a ver ahora, después de haber visto un poco esta historia del tema de los drenajes abiertos y los drenajes cerrados, vamos a ver un diagrama de tubería e instrumentación y vamos a tratar de irle sacando algunos detalles. Se lo tenía por acá, si no se ha perdido. Muy bien. Una de las cosas que es importante es entender también que cuando nosotros vamos a ver si tengo por aquí. Esto pareciera que no tiene herramienta. Ok. Bueno, vamos a revisar este recipiente. Lo primero que observo es que no se parece a muchos de los que podríamos estar mirando. Una de las cosas que nos encontramos también es que tiene una nomenclatura particular que evidentemente pertenecía a ese proyecto. Otra de las cosas es que esto es un PIN-ID generado hace bastantes años atrás y quizás por eso también la resolución es un poco diferente a los que encontramos actualmente. Ok, vamos a ir visualizando por dónde inicio cuando yo necesito revisar, o sobre todo cuando voy a diseñar, por dónde inicio. Usualmente es más fácil iniciar por los equipos, porque los equipos son elementos de mayor tamaño y adicionalmente están fijos, están en un sitio específico en la planta. Y lo que nosotros como tuberías hacemos o como piping designer, lo que hacemos es trazar las rutas o mejorar las rutas en función de lo que nosotros tengamos. Entonces, empezar leyendo los equipos es una buena práctica. De cada equipo, evidentemente vamos a tener una serie de tuberías que salen y nos tocará a nosotros estudiar línea por línea, cada una de estas líneas que nosotros tenemos aquí. Aquí aparece un triángulo. Vamos a entender que estos no son diagramas de flujo de procesos, donde los triángulos y los rombos, o donde los rombos son corrientes. Aquí esto podría significar cualquier otra cosa, ya vamos a ver, pero no son corrientes, ¿ok? Yo no estuve involucrado en este proyecto, por lo que hay cosas, como por ejemplo fuel gas, en este caso este FL, que tendría que revisar a qué se refiere esta nomenclatura, ¿ok? Pero vamos a tratar de extraer de él la mayor cantidad de información cuando somos diseñadores de tuberías. Ok,
Como es un separador, y me preguntarán ustedes, David, ¿cómo tú sabes que es un separador? Vamos a ver primero qué es. 41B004. En alguna parte, aquí. Ok, dice Fuel Gas Knockout Drum. Ok, Knockout Drum. Vamos a ver qué información tengo. Diámetro por TT. Diámetro por TT. Estos son 4 pies, 0 pulgadas. 11 pies, 0 pulgadas. Ok, yo hoy voy a dedicarme a hacer esto lo más calmado que podamos. La intención es que ustedes entiendan todos los detalles. Ya vamos a ver qué es esto de DXTT. Luego me dice que la presión de diseño es de 150 psig a 200 grados Fahrenheit. Esa es la operación a la cual yo espero que tenga o sea, o a esa condición es a la cual yo espero que debería, mejor dicho, es la condición para la cual fue diseñada el equipo. Yo no debería diseñar yo no debería sobrepasar esa condición de diseño. Luego me dice que si hay una presión interna, y aquí dice half vacuum a 300 grados Fahrenheit. Recuerden que cuando nosotros hablamos de un recipiente a presión, hablamos de una presión de adentro hacia afuera, pero también de una presión de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces aquí consideraron que hay una presión de vacío y esa presión de vacío a 300 grados Fahrenheit. La pregunta es por qué, ya vamos a ver por qué. Adicionalmente, me dice insulation no, o en todo caso ninguna. Y cuando yo hablo de trim, dentro de lo que son planos y lo que son diseños, estoy hablando de internos. Entonces aquí me dice que hay un interno llamado FG41, 5032, 515. Probablemente ese interno, supongo que puede ser este que está aquí, que tiene alguna nomenclatura específica dentro de esa planta. ¿Ok? Bien, ya vamos a seguir con esto. Estaba buscando por acá para la conversión en unidades de cuánto es el valor del half vacuum. Pero bueno, lo pueden buscar dentro del y lo encontramos por aquí para no irme de la clase. Pero pues es un valor específico que ya está establecido. Estoy buscando acá exactamente cuánto es en convirtiéndolo, ¿ok? Es la mitad de la presión atmosférica que tengamos nosotros aquí. Ok, bien, vamos a continuar. Ajá, diámetro TT. ¿A qué se refiere esto? Diámetro TT. Cuando yo estoy hablando de recipientes a presión, estoy hablando de recipientes a presión, usualmente el recipiente no es más que un tubo. De hecho, para norma PDVSA hasta 24 pulgadas, yo puedo utilizar un tubo y decir que es el cuerpo de un recipiente. Ese recipiente, cuando son más grandes o incluso cuando los estoy fabricando con láminas, es fabricado por anillos, ¿ok? Anillos así. Y esos anillos no siguen la misma trayectoria, sino que tienen cierto desfase. O sea, vamos a ver si me logro entender con lo de los anillos. O sea, el primer anillo es así, o sea, la soldadura está aquí. El segundo anillo a lo mejor es así, es decir, su soldadura está aquí. Cuando hablo de soldadura, hablo del punto donde se une el anillo. El próximo anillo, pues, a lo mejor es así. Y así sucesivamente yo voy teniendo, no coinciden las soldaduras de los recipientes. Eso por una parte.
Entonces, este es el propio cuerpo del recipiente. Dependiendo las presiones que manejen, el material que yo estoy manejando, dependiendo también eh, la máquina que tenga, el método de fabricación, los cabezales de los recipientes no son iguales. Hay cabezales que son esféricos, hay cabezales que son semiesféricos, hay unos que se llaman toriféricos, que realmente me va a quedar muy mal el dibujo. Pero bueno, pero lo cierto es que no todos son iguales, ¿ok? No todos son de la misma manera. Entonces, usualmente, o lo que se hace, es que se desprecia, o sea, la dimensión del recipiente donde se mide es aquí, para efectos de proceso, la longitud que se mide es la longitud desde las soldaduras, aquí y aquí, es decir, que son tangentes a estos cabezales en inglés son un header, ¿ok? Y probablemente este que es el cuerpo, esto es el shell, ¿ok? Entonces, esa longitud que hay de aquí a aquí es lo que se llama longitud, pues a lo que se le dice longitud TT, y en este caso es tangente, tangente. ¿Ok? Entonces, ese recipiente que tenemos pareciera que sí, tiene 4 pies, esto es diámetro, sí es diámetro, y creo que aquí tiene 11 pies. ¿Ok? Ese es el contexto que tenemos nosotros allí dentro de la información que nos da este PNID. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar por acá. Y seguimos con el recipiente. Ya estoy seguro que es un knockout drum de fuel gas. David, entonces, ¿pero qué es un knockout drum? Yo creo que esto ya lo comenté en otra clase. Sin embargo, vamos a entender de qué proceso estamos hablando. Cuando nosotros tenemos una planta, nosotros tenemos recipientes, tenemos esferas, tenemos más recipientes por todas partes. Y todos estos recipientes llega un momento que manejan una sobrepresión o si alguno de estos recipientes tuviera una sobrepresión, por alguna parte esos gases que ellos tienen que escapar. ¿Qué se hace? Se hace un cabezal común, ¿ok? Eh, no, Karen, no es la longitud total del recipiente, es la longitud desde aquí. O sea, desde aquí, déjame enseñarte a ver si puedo encontrar una foto de un recipiente. Presurbeso. Es correcto, es desde las soldaduras de las tapas. Eso es correcto. Que te quiero enseñar. Lo que pasa es que, claro, desde afuera se ve como que fuera recto completamente, pero esa longitud allí tiene unas variaciones. Por ejemplo, fíjate, aquí, déjame enseñarte esto que tengo acá. Que ahí está descargando este. No se quedó colgado acá el programa. Quería enseñarte, bueno, sí te lo puedo enseñar si me traigo esto para acá.
Fíjate, mientras que el programa responde por allá. Mira lo que pasa. Exactamente, esto se ve más grande y así te lo puedo enseñar. Mira cómo yo puedo tener de un recipiente una cabeza plana. Yo puedo tener esto, que es lo que se llama cabezal torisférico. Esto, que es cabezal cilíndrico hemisférico. Y cabezal elíptico. Entonces, la distancia, medir a este punto aquí, no es tan fácil cuando tú estás en campo. Entonces, es más fácil o lo que se acostumbra a considerar a nivel de procesos es como que desprecias este pedazo del cabezal y realmente dices, bueno, lo que contiene el líquido es la longitud tangente, tangente. Si yo quiero el volumen real, evidentemente de esto, yo tendré que pues calcular el volumen de ese semiesfera o ese cilindro. Vamos a ver, tangente, tangente, recipiente a presión. Ok. Y aquí te denotan esa distancia, ¿ok? Fíjate, por ejemplo, aquí denotan esa distancia. Desde la soldadura hasta aquí está este punto. Si lo ves más claro, en este caso. Ok, perfecto. Mira este, ¿ves? O sea, ve hasta dónde llega. Esta es la tapa del recipiente y aquí tienes la soldadura. Gracias, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. No sé si esto reaccionó al final. Pareciera que no. Ok, ya volvió. Vamos a seguir con el plano que estábamos revisando. Ok, y vamos a hablar de lo que es entonces estos sistemas, ¿no? Te decía que aquí nosotros tenemos varios recipientes y al igual que pasa con las ollas de presión que tenemos nosotros en la cocina, que esas ollitas de presión tienen aquí, si esta es la parte por donde se agarra la olla, aquí pequeñito tiene una válvula que generalmente está botando vapor. Nosotros no podemos hacer eso con un recipiente a presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ni tampoco voy a tener una tubería para cada uno de ellos. Lo que se hace es estos sistemas de alivio y venteo, ¿ok? Relief and vent system. Por acá está llegando uno de nuestros compañeros. Entonces, acá, esto es Release and Vent Systems. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de alivio y un sistema de venteo? Esto también es importante a nivel de proceso. En este caso, nos están diciendo que es un knockout drum. Es decir, el recipiente que estamos estudiando es un caude. ¿Ok? Y ese recipiente, no te preocupes, Luis, buenas noches. Y ese recipiente ya les voy a decir dónde va orientado o dónde va colocado. Entonces, si este es el recipiente, el Bessel 1, este es el Bessel 2, este es el Bessel 3, el Bessel 4, todos sus gases de escape, a diferencia de las ollas de presión, usualmente van a un mechurrio. Y digo usualmente porque en algunos casos van a unas estacas de venteo. Y podríamos pensar que yo lo que hago es simplemente ir desde cada recipiente hasta el mechurrio. Desde el recipiente hasta el mechurrio. Desde el recipiente hasta el mechurrio. Pero resulta, mis estimados, que ese mechurrio no tiene miles de conexiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que yo voy desde el recipiente hasta un cabezal de alivio. Desde el recipiente al mismo cabezal de alivio. Desde el recipiente al otro, al cabezal de alivio y desde el recipiente al cabezal de alivio. Todos los equipos que estén en el mismo orden de presión y todos los equipos de acuerdo al diseño van a ir a un cabezal de alivio. Esto es un relief header.
¿Ok? Y podríamos pensar, ah, bueno, David, pero ahora sí puedo pegar esto con esto y llegué directamente al flare. La respuesta no es tan así. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando gas y ese gas a mí me interesa también recuperar el líquido que hay en ese gas. Porque yo muchas veces estoy disparando o estoy despresurizando un equipo de estos porque simplemente hubo una sobrepresión o una falla operacional. Entonces, ¿cómo hago para recoger o para yo, si se quiere, recuperar ese líquido que puedo tener antes de quemarlo? Porque esto una vez que lo queme ya lo perdí. Es ahí donde entonces nosotros lo que hacemos es introducir o generar un recipiente que está entre el flare como tal y adicionalmente entre ese cabezal de alivio y venteo. A este recipiente que tenemos aquí, a este que está acá, usualmente o es al recipiente al que nosotros llamamos un knockout drum. ¿Ok? Ese knockout drum tiene también ciertas características como almacenamiento de líquido. En algunos casos, en la parte de abajo se le coloca unas bombas y es cuando ustedes escuchan hablar de bombas de KOD. Y pues evidentemente él tiene esa posición aquí. Él es un recipiente también, ¿ok? Por lo tanto, cubre todas las condiciones de lo que es un recipiente. Entonces, bajo esa premisa, el PNID que estamos estudiando es el PNID de un KOD. David, tú dijiste que no era lo mismo relief que venteo, o sea, que no era lo mismo alivio que venteo. Sí, porque en este caso, estos son despresurizaciones para aliviar la presión de estos equipos. Pero yo podría tener un tanque de crudo, ¿ok? O tener un tanque de crudo y ese tanque de crudo tener una tubería muy larga sin ningún tipo de conexión a ninguna parte porque simplemente es parte de ese crudo que puede generar vapor y muy lejos por allá yo permito, esto está abierto y yo permito que esto ventee a la atmósfera. ¿Ok? Evidentemente aquí hay otros, o se instalan otros dispositivos como son arrestallamas, porque si esto es gas y yo tengo una descarga atmosférica, pues yo literalmente lo que tengo aquí es un yesquero gigante. Y en algunos casos, en algunas plantas, de hecho de pequeño tamaño, no se tiene simplemente el flare encendido, sino que es una simple estaca con cierta altura y cuando esto se despresuriza, si es un solo equipo, dos equipos, dependiendo de lo que den los cálculos, pues yo simplemente voy a enviar a eso y va a ventear. Pero en algunos casos, por la presión que está manejando y la fricción, también se enciende. De ahora en adelante, bueno, aquí todos somos de Venezuela, no hay extranjeros en esta clase. Hay siempre en las bombas de gasolina unas paredes que suelen tener unos tubos elevados. Yo no las había percibido, no había percibido que todas las bombas lo tienen, hasta un día que tuve que trabajar en un proyecto para unas bombas de gasolina. Pero sean detallistas y hay muchas bombas que incluso las tienen como astas de bandera, pero no son astas de bandera. O sea, van a ver que en algunos casos tienen unos muros y esos muros tienen unos tubos hacia arriba muy largos y a veces hay quienes les ponen banderas de adorno, pero no son astas. Estos tubos que están aquí realmente son los venteos de los tanques subterráneos que tienen las bombas de gasolina, los cuales también tienen un diseño bien interesante. Entonces, en este caso no es un alivio porque no es que esto se está despresurizando porque aumentó la presión, sino que simplemente por un tema de prevención trato de que los gases no se queden acumulados, sino que simplemente penteen a la atmósfera. Y ya demostré que con estas cantidades no voy a tener un problema. Pero en un equipo que, por ejemplo, está operando a 1200 psi, pues sí es un problema hacer un venteo a la atmósfera y es por eso que yo lo hago de manera controlada con un sistema de alivio o un relief system. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre por eso se habla de relief and vent. Esa es la diferencia entre aliviar y ventear. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar para no desviarnos de lo que realmente tenemos el día de hoy, que son diagramas de tubería e instrumentación.
pero para poder entender un poco el sistema. Ajá. David, ¿y cómo disparan? ¿Qué pasa cuando hay sobrepresión dentro de un recipiente a presión? Bueno, vamos a observar el recipiente y yo en vez de seguir las líneas de proceso, yo voy a seguir las líneas de seguridad del recipiente. Yo les decía, Luis, al principio de esta clase, una cosa, y eso suele pasar mucho en la universidad, una cosa es que a mí me den un PNID y me digan reconozca los símbolos, y ok, a lo mejor me los aprendo de memoria y los reconozco, pero otra cosa es que a mí me digan diseña un sistema de tuberías acorde a este PNID, porque entonces yo debo no solamente entender el PNID, sino entender de procesos. Todo esto que estamos haciendo, qué es un sistema de libre venteo, qué es una longitud tangente, que es un sistema de venteo, que es un knockout drum, que es una bomba de KOD, y yo empiezo a entender para qué es el sistema de tuberías que yo estoy diseñando. Bien, adicionalmente, para yo abordar, yo siempre es bueno que cuando tienes un reto ante ti, saber por dónde vas a empezar con ese reto. Y aquí el reto, si somos piping drafter o piping designers, es por dónde empiezo. Le decía a Karen hace un ratico, empiezo por el equipo, ya determiné que el equipo es un knockout room, que tiene unos internos, que tiene una longitud tangente, que su número de identificación o tag es el 41B004. Y ahora viene otro reto, que es estudiar línea por línea. Todo equipo suele tener, como lo hicimos la clase pasada, hay líneas que son del proceso, hay líneas que son de drenajes, hay líneas que son de servicios y hay líneas que son, por ejemplo, para instrumentos. Y en el caso de recipientes a presión, hay líneas que son para seguridad funcional o para despresurización. Entonces, aprovechando que hablamos de hablar de alivio venteo, voy a concentrarme en estas. Fíjense, ¿qué pasa si este recipiente llega a un momento en el cual ya no puede o tengo una presión mayor a la presión de diseño? Vamos a empezar a ver por aquí. Según esto, este recipiente no debería pasar de 150 psig. De hecho, él opera a una presión menor, solo que él está diseñado para 150. David, ¿va a colapsar? Probablemente no, porque él va a tener un margen de seguridad, pero lo que te está diciendo esto es no te pases de 150. David, ¿y qué pasa si te pasas de 150? ¿Se para la planta? No, no se va a parar la planta, pero en ese momento es que yo tengo que hacer ese relief. ¿Cómo se hace un relief? Entonces, nosotros empezamos a estudiar esta línea. Esta es la línea de alivio y venteo. Empiezo a ver cosas, ¿no? En este caso, esta es una boquilla que tengo acá, y esto F8 está hablando que son figuras en 8. Esto es lo que hace un ratito mencionábamos como Spectacle Blind. Luego, esta línea es de 3 pulgadas, porque estoy viendo aquí que hay una reducción de 3 por 2. Luego me mantengo con 3 pulgadas y aquí aparece entonces una especie de Y, ¿no? Y me dice Do No Pocket. ¿Qué es Do No Pocket? Eso quiere decir que en el diseño que yo vaya a hacer, no haga cosas como estas. ¿Por qué? Ah, porque si esto es gas, aquí se va a acumular líquido, aquí se va a quedar líquido, aquí se va a quedar líquido. Líquido acumulado podría ser un punto de corrosión, porque recuerden que siempre hay presencia de H2S y otros químicos no deseados. Entonces, si vas a trabajar, pues trabaja de esta manera o trabaja con una pendiente. Busca una forma de hacerlo, pero que no tengas bolsillos. Vamos a ver el recipiente. En este caso, este recipiente tiene el alivio por uno de los lados, lo tiene así, y después viene esa especie de Y que nos encontramos acá. Ajá. ¿Por qué hay dos? Hay dos porque aquí vamos a encontrar unas válvulas que se llaman válvulas de alivio y venteo. ¿Ok? Son más o menos así. Y ellas son dos. Si una de ellas ya disparó,
automáticamente usamos la otra. ¿Por qué? Estas válvulas, voy a mostrarles, no sé si tengo aquí. Vamos a buscar aquí que es una válvula PSB. PSB valve. Ok. Así se ve, mis estimados colegas, una válvula PSB. En este caso, bueno, hablamos de una Pressure Safety Valve y una Pressure Relief Valve. Algunas son de seguridad, como las que usan los tanques, y otras son para sistemas de alivio. Ok, ¿qué hay dentro de esta? ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí lo que sucede es que tengo fluido que viene del recipiente aquí y cuando hay una sobrepresión, esa sobrepresión vence a este resorte y el fluido se sale por uno de los lados. Yo voy a ver si logro, espero que no haga lo mismo que ahorita, que se quedó como colgado. Debe haber alguna imagen de estas. Esta, por ejemplo, me serviría. Creo que no es buena idea hacerlo así. Vamos a hacerlo de otra manera para que nosotros conversemos de qué pasa con esas válvulas de alivio. ¿Ok? Ok, fíjense. ¿Qué sucede? ¿Por qué estas válvulas son así? Y ya vamos a ver cómo las representan, ¿no? Primero, la representación que tiene esto dentro de los diagramas suele ser así. Ok, ya empieza a tener lógica. Pareciera que esto es el resortico, este que tengo acá. Este de lado es una salida, es esta que tengo acá y esta que tengo aquí es una entrada. Ya el símbolo empieza a tener sentido. Ok, por otro lado, había una... buenas noches, Noredi. Noredis que se está incorporando, estamos ahorita hablando de, estamos con un PNID y ese PNID, pues estamos revisando la parte de alivio y venteo de un recipiente a presión y acabamos de iniciar describiendo lo que hace una válvula de alivio y por qué el símbolo con el cual se representan los PNID se parece a esto, donde por este lado entra el fluido, por este lado sale, como en esta boquilla, y adicionalmente estas rayitas que están acá representan el resorte. Creo que a principios nosotros en alguna parte de nuestra historia estudiantil en física decimos que la fuerza de un resorte es igual a la K del resorte por el delta del resorte, ¿no? El de resorte, qué tanto él se puede mover. Entonces simplemente aquí lo que se busca es, en el caso de ese recipiente que tenemos, que si son 150 psi máximo, ¿ok? Entonces cuando esas 150 psi superen o se calibra ese resorte para que con 151 ya este resorte empieza a comprimirse, ¿ok? Y cuando él empieza a comprimirse, esto se empieza a abrir, por lo tanto el fluido puede empezar a escapar por esta boquilla. Evidentemente, si este número es más grande, esto va a tener una contracción mucho mayor, un espacio más grande y el alivio será mucho más rápido. Entonces, estas son válvulas Pressure Safety Valve, que son estas válvulas que tenemos aquí. ¿Por qué se ponen dos? Por eso es que quería llegar a esta foto. Porque una vez que estas válvulas se disparan, nosotros necesitamos bajarlas y llevarlas a un banco a calibrar. Pero si yo hago eso, pues voy a necesitar siempre un respaldo para que el equipo no quede allí descalibrado o no quede fuera de operación. Entonces es típico que nosotros en estos sistemas
siempre veamos en la parte superior de los recipientes un par de válvulas. ¿Ok? Esto es una Pressure Safety Valve y otra Pressure Safety Valve. ¿Qué otra cosa encontramos nosotros acá? Ok, Duno Pocket que no genere bolsillo. Adicionalmente tenemos acá una válvula, otra válvula, una reducción de 3 por 1,5 y un par de válvulas de tipo PSB. Ahora sí, después que esto se alivia, ¿hacia dónde va? Va hacia la línea de flare 415083. Y fíjense la lógica del proceso. David, pero ¿por qué va directo al flare? No, no va directo al flare. Acabamos de comentar que como él es un knockout drum, todo lo que sale de él va directo al flare. Pero a él debieron haber llegado varias líneas que vienen de otros equipos de alivio como tal. ¿Ok? Bien, vamos entonces a continuar. Por aquí, una de las cosas que sucede, esto se llama cambio de especificación y realmente pues va en función, ya les voy a explicar qué es un cambio de especificación, pero es la manera en la cual se denota, ¿ok? Bien, no hay problema, llegó al flare. David, ¿terminamos de analizar el plano? No, porque cuando yo voy a analizar un sistema de estos, yo debo analizar uno a uno, ¿ok? Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a ver qué más tenemos. Ok. De hecho, las flechas nos indican los sentidos. David, aquí tenemos una línea. Yo de hecho ya les compartí este dibujo a ustedes. Aquí tienen una línea y aquí tienen otra línea, que esa línea no llega a ninguna parte, o pareciera que aquí no llega a ninguna parte. O sea, fíjense, es una línea, otra línea, y esto es una U, una U. Entonces, ¿qué hace esa tubería allí dentro de ese recipiente? Ok, vamos a analizar esta que tenemos aquí. Hay un contexto, o digamos que un concepto, que es el concepto de vaso comunicante. El vaso comunicante hace lo siguiente. Si yo tengo un tanque que es muy grande y yo de alguna manera le pongo un tanquecito más o menos de la misma altura que él tenga y lo uno a él, si esto está por aquí, este también estará por aquí. Si este está por aquí, este estará por aquí. Y así sucesivamente es una manera de yo medir el nivel del tanque. Lo que sucede, y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿para qué voy a necesitar esto? Cualquier cosa yo agarro y le abro un hueco al tanque con un vidrio y yo puedo ver qué nivel tiene el tanque. Sí, pero eso no lo puedes hacer con un tanque. Simplemente tú no puedes perforar un tanque para tener un vidrio y mirar el nivel. Lo que sí puedes hacer es conectar unas boquillas que tengan la misma altura del tanque y adicionalmente esa altura del tanque ustedes puedan eh, pues tener la referencia de la misma altura aquí y aquí para saber exactamente cuál es el nivel del equipo. Este arreglo, así como lo tenemos acá, es lo que se conoce como un standpipe. Entonces, cuando ustedes escuchen dentro de los arreglos, no hay un standpipe, estamos hablando de ese vaso comunicante para medir nivel que tenemos allí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ok. Bien. Entonces, este arreglo que tenemos aquí, acabo de cerrar, lo que tiene acá son varios standpipe que le permiten a los operadores entender el nivel. David, ¿y siempre es con una mirilla? No, no siempre es con una mirilla. Simplemente yo puedo tener dentro de ese standpipe un transmisor de nivel, pero si en vez de conectarlo al recipiente, yo lo conecto directamente al standpipe. ¿Ok? LT. LT es un level transmitter, es decir, un transmisor de nivel. Lamento que esto no tenga 100% resolución y aquí hay algunas cosas que a veces son un poquito difíciles de apreciar,
Pero bueno, vamos a ir viendo lo que le podamos sacar mayor provecho de esto. Entonces esta línea, esta de aquí arriba, es para aliviar el recipiente. Estas de aquí son para, eh, son simplemente un estampado. Esta de aquí abajo, esta de acá, parece entonces que es una línea de drenaje, ¿ok? Y esa línea de drenaje, si yo la observo, empiezo a ver que tengo es una válvula de 2 pulgadas. Después lo que tengo aquí es un drenaje. Ajá, David, pero ahí aparece una cajita que no se parece a lo que tú nos dibujaste hace un rato, que era como una y la Y no tenía cajita. Ajá. La Y no tenía cajita porque en el que yo dibujé, digamos que es genérico. Y esto es particular de una planta específica. ¿Qué sucede con esto? Que aquí vamos a recortar para llevarnos esto. Ok, aquí dentro de las plantas hay muchísimos puntos de recolección de drenaje. Y yo necesito saber dentro de esa planta en qué punto estoy recogiendo, porque esos puntos se pueden tapar, esos puntos hay que hacerle mantenimiento. Y entonces, en el caso de esta planta específica, que es uno de los mejoradores de Jose, aquí le dan una numeración y abajo dice OWS. Esto es Oil Water System. Entonces, estos son drenajes de aguas aceitosas. Yo no terminé quizás aquí el concepto donde iniciamos. Yo les había comentado que un diagrama cerrado es este que va, por ejemplo, a un canal. Estos drenajes todos se recogen. Y ese de agua de lluvia que cae sobre un equipo, yo podría decir, bueno, el agua que cae sobre el equipo va al sistema de OWS o el sistema de aguas aceitosas. Y el agua que cae fuera del equipo, bueno, el agua que cae fuera del equipo, como no está en el equipo, yo la llevo, no sé, por unos canales que caen directamente al, como dicen, a los cuerpos de agua, que son ríos, mares, o directamente a la tierra. ¿Ok? Entonces, esta representación que tenemos nosotros aquí se enfoca en las aguas aceitosas. Aquí te dice que en los puntos más bajos, nosotros, ya va, aquí y aquí. Ok. Aquí hace mención a que esto está en el punto más bajo, low point, este que tenemos aquí. También hace mención que en ese sistema de drenaje hay unas figuras en 8, como estas que tenemos aquí. Ya hablamos de los spectacle blind, que eran esos que por un lado son cerrados y por otro lado son abiertos. Hablamos, fíjense, a veces las válvulas, aunque yo no las ponga oscuras, lo que sí hicieron aquí es que la pusieron así, y ustedes podrán decir, bueno, pero esa está abierta. No, porque le pusieron NC y esto es normally closed. ¿Ok? Ajá. ¿Qué otra cosa podemos observar nosotros aquí? Bueno, aquí hablan de un límite de batería. Cuando yo en un proyecto necesito decir hasta aquí llego yo y hasta acá llegas tú, vamos a suponer que yo estoy haciendo un trabajo con Noredis, pero Noredis tiene su contratista y yo tengo la mía. Entonces, ella cotizó un trabajo y lo cotizó hasta aquí. Y yo coticé mi trabajo y lo coticé hasta aquí. Entonces, hasta donde llega mi trabajo y hasta donde llega el de ella es lo que se conoce como un límite de batería. ¿Ok? Entonces aquí hay un límite de batería. Realmente desconozco que es este 41329. Puede ser que sea un límite de batería de sistemas, puede ser que sea un límite de batería de los entre lo que es el equipo y lo que es tuberías, que me pareciera que sí, porque fíjense, hasta aquí, de aquí viene el equipo y aquí se hace una pausa y de aquí en adelante viene una tubería. Y por otro lado, bueno, y entonces marcan aquí hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro.
Otra de las cosas que nos marcan aquí también es que hay una elevación del recipiente con respecto al piso. Tiene que estar a 3 pies 6 pulgadas. 3, sería, creo que sean 3.5 pies. Y bien, vamos a seguir mirando el dibujo hasta acá. El día de hoy, muchachos, yo estoy tratando de sacarle los detalles a este plano que no es tan complicado, pero ver cada uno de los detallitos, ¿ok? De este lado también tiene un manhole, perdón, también tiene un stand pipe. Y esta otra línea que tiene acá está conectada de este lado y es una línea de 6 pulgadas. Ok, aquí pareciera que no hay nada, simplemente es una línea recta y ya. Ojo, no quiere decir que esa línea sea recta. Esa es una cosa que yo quiero aclarar. Los PNID, primero, no tienen escala. Y segundo, el hecho que la línea sea recta, lo único que indica es que no hay nada más que diseñar en el tramo. Porque si esta línea, cuando yo estoy dentro de la planta, tiene que subir, bajar, enterrarse, volver a salir, tendrá que hacerlo. Entonces, el PNID no es el plano donde yo voy a ver todas estas diferencias. El PNID es simplemente un plano donde yo veo la interrelación que hay de equipos con tuberías y de tuberías con tuberías. Bien, muchachos, vamos a hacer 9:42. Vamos a hacer un corte de unos 5 o 6 minutos y continuamos con la otra parte. Hay preguntas, Karen, Luis, Noredi, que te estás incorporando ahorita. ¿Todo se ha entendido hasta ahora? Ok, perfecto. Gracias, Noredi. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos entonces. Nos tomamos un poquito de agua y ya seguimos.